10 días de oración. Buscando el reavivamiento con Dios. Bienvenidos a la iniciativa 10 días de oración, que tiene como propósito promover el reavivamiento y la reforma en medio del pueblo de Dios. La reflexión para hoy, que es el segundo día, se titula Comprendiendo el regalo. Hay 3 palabras claves que vamos a analizar, y esas 3 palabras claves las encontramos en Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Vamos a contestar una pregunta muy importante, y la pregunta es: ¿cómo podemos experimentar la plenitud del amor de Dios? Y para responder a esta pregunta necesitamos leer el pasaje clave. Efesios capítulo 3 y el verso 18 nos explica cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Indudablemente, cuando el amor de Cristo impacta nuestra vida, no podemos seguir siendo los mismos. Hay 3 principios que debemos analizar en relación al tema, que es comprendiendo el regalo, comprendiendo ese regalo que es el amor de nuestro Dios. La primera palabra clave tiene que ver con recibir. Necesitamos recibir el don del Espíritu Santo para que pueda impactarnos de tal manera que podamos comprender el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. En todos los aspectos de nuestra vida, el amor de Dios por medio del Espíritu Santo nos transforma, nos cambia, y de esa manera nos convertimos en nuevas criaturas. Así que la primera palabra clave es recibir. La segunda palabra clave que encontramos es rendirse. Y también en Efesios capítulo 3 y el verso 17 nos explica la palabra de nuestro Dios para que por medio de la fe Cristo habite en nuestros corazones. ¡Wow! Esta es una palabra muy profunda, porque Cristo quiere morar en nuestros corazones, y eso únicamente es posible cuando el Espíritu Santo implanta la semilla de la fe en nuestros corazones y hace posible que nosotros abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón a la influencia y al poder de Cristo Jesús. Así que primero necesitamos recibir el don del Espíritu Santo. En segundo lugar, necesitamos rendirnos a la voluntad de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, como un resultado natural, comenzamos a crecer en la fe, crecer en la gracia, crecer en espiritualidad. Y aquí aparece otro versículo clave, Efesios capítulo 3 y el verso 17. Nos dice: arraigados y cimentados en el amor. Así que las 3 palabras claves para que nosotros podamos comprender el regalo especial que Dios tiene para nosotros, que es su amor. En primer lugar, recibir el Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos rendirnos a Cristo Jesús. Y en tercer lugar, necesitamos crecer para que podamos llegar a la madurez espiritual que el Señor tiene para nosotros. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos del 11 al 32, encontramos una interesante historia que ilustra de una manera extraordinaria el amor que el Padre tiene por nosotros, el amor que Dios tiene por nosotros. Ahí se nos cuenta una de 3 parábolas donde se nos dice que había un padre de familia que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte que a mí me toca. Y el padre, que respeta el libre albedrío o la libertad de ejercer la voluntad que cada ser humano tiene, entonces le dio lo que su hijo le pidió. Este hijo, que era el hijo menor, se fue lejos, dice la palabra de Dios, y malgastó todos los recursos que su padre le había dado. Cuando todos sus recursos se acabaron, también se acabaron sus amigos. Él no tenía recursos, así que encontrando una forma de sobrevivir, fue para cuidar de los cerdos en una granja. Había tanta hambre en ese lugar, tanta hambre en esa tierra, que ni siquiera a él se le permitía comer de los alimentos de los puercos, de los alimentos de los cerdos. Y él estaba en esa situación cuando reflexionó, cuando volvió en sí. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida en abundancia y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Luego reflexionó para sí mismo: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este fue el discurso que él se aprendió. Y la historia bíblica nos cuenta que el hijo regresó. Allá a lo lejos, su padre pudo ver la silueta de su hijo que caminaba de manera cansina
porque tenía vergüenza de volver a su padre. Pero la historia bíblica nos dice que aun cuando este hijo regresó con mucha vergüenza, el padre no se avergonzó de él, sino que corrió, lo abrazó, lo besó, le dio la bienvenida, le cambió sus vestidos, que es el símbolo de la justicia que Cristo pone sobre nosotros, le lavó su cuerpo, que es símbolo de la purificación que solamente el Padre puede hacer en nuestra vida, y por último dice que hubo una fiesta, una celebración, y la palabra nos dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Podemos experimentar ese amor incondicional del Padre, ese amor que Dios tiene por nosotros. Si algo necesitamos con urgencia es ese bautismo cotidiano del amor que solamente Dios puede darnos a cada uno de nosotros. Este día también tenemos un motivo especial de oración, la confesión. Algo que el hijo pródigo, el hijo que se había ido lejos de su padre, hizo cuando regresó: he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la confesión que nosotros necesitamos hacer cada día, confesar nuestros pecados y decirle al Señor: hemos pecado, necesitamos que tu misericordia se manifieste en nuestra vida, y el Señor estará dispuesto a perdonar nuestros pecados y a recibirnos como hijos suyos. Quiero invitarte para que puedas acompañarme en esta oración. Dios y eterno Padre, gracias te damos porque es nuestro privilegio presentarnos delante de ti con la plena seguridad que solamente tú eres el Dios de amor, de misericordia y bondad, que estás dispuesto a obrar en nuestro favor. Queremos, Señor, confesar nuestros pecados. Hemos pecado contra ti, hemos herido tu corazón. Y solamente, Padre, podemos reflexionar en la necesidad que tenemos de venir ante el trono de tu gracia para encontrar ese oportuno socorro que tú quieres brindar a cada uno de nosotros. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos ayudes para que este día también podamos andar en el gozo de la salvación y que podamos comprender el regalo del amor infinito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Bendícenos en este día y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias por escuchar nuestra oración. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirte y que tu experiencia espiritual pueda crecer de tal manera que podamos entrar en un espacio de reavivamiento y reforma que sea un estilo de vida para cada uno de nosotros. Que Dios pueda bendecirte. 10 días de oración. Buscando el reavivamiento con Dios.